Jóvenes salta en su presencia. Congreso de Jóvenes salta en su presencia. Un tiempo único que transformará tu vida. 21, 22 y 23 de octubre en Salta. Días en los que la palabra de Dios marcará tu vida. Aldo Herrera. Miguel Oyola. Josué Apaza. Alberto Bazán. Jornadas de celebración con Imago Dei. Salta en su presencia. Congreso de Jóvenes salta en su presencia. Congreso de Jóvenes salta en su presencia. Un tiempo único que transformará tu vida. 21, 22 y 23 de octubre. Salta en su presencia. En Salta. Invita Jóvenes Fuertes. Comunicate llamando o enviando WhatsApp al 3874 1035 93. Seguinos en Facebook. Ministerio Juvenil Templo Esmirna. Pueden tomar su asiento. Muy buenos días. Dios les bendiga. Es una gran bendición estar juntos en la casa. Amén. Vamos a ver si sobre el final del culto podemos rever otra vez un poquito las imágenes de lo que fue la conferencia el domingo pasado, el fin de semana pasado. Los chicos tienen un backstage, es un compilado de imágenes y también algo que hemos disfrutado y que en mi caso por lo menos las veces que lo veo no puedo dejar de emocionarme fue la canción del final con la que se cerró la conferencia, la canción de Carolina. También vamos a ver de disfrutar eso. Pocas veces como hoy nos damos cuenta con mi esposa o caemos a la realidad o tenemos presente. Lo valioso es que usted y yo estemos de pie, que hayamos venido a la casa, que hayamos venido a la iglesia por nuestra propia voluntad. Nos despertamos con un triste suceso de unos hermanos nuestros en la fe que tenían su hijo con una enfermedad crónica, clínicamente irrecuperable, y él estudió con la ayuda de su mamá, muy escasos recursos, vendía en la calle. Miriam lo encontró en la peatonal en Corrientes, vendiendo cositas, dulces, turrones, chocolatines, para pagar sus estudios. Y el año pasado se recibió de abogado. Y la encontramos a su mamá hace un par de semanas en la calle, feliz de la vida, porque su hijo Joel se había recibido y se fue a Comodoro Rivadavia sin conocer a nadie. Simplemente olfateó que ya hay compañías petroleras y se fue con su título de abogado recién recibido. Y a los 4 días consiguió trabajo, pero su enfermedad continuaba. Estaba trabajando y alquilaba solito una habitación. Y esta mañana nos dimos con la noticia de que anoche él partió a la presencia del Señor, estando solito, chico joven de la edad de nuestros hijos, que se fue al cielo, chico que trabajó, que estudió, que se esforzó, y uno hace eso, se encoge de hombros y dice, no entiendo nada, solo sé que nada sé, que Él lo sabe todo. La vida es un milagro. El hecho de que estemos en la iglesia es un milagro por el cual debemos estar agradecidos siempre. Estar en la casa de Dios nos posiciona en un lugar realmente de privilegio, porque tenemos la posibilidad de adorar a Dios,
de orar, de subir a su presencia, de ser agradecidos al Señor. Esta mañana pudimos saludar a todos nuestros hijos, nuestros nietos. Es un regalo que hoy está. Nada puede garantizarte que estará mañana. Por eso me encantó escuchar a Mónica la gran sabiduría que hay cuando podemos ser agradecidos por lo que tenemos y no vivir fastidiados por lo que nos falta, o lo que es peor, codiciando lo que tienen otros. Hoy vos y yo tenemos la posibilidad, si queremos, de permanecer distantes a pesar de estar en el mismo espacio geográfico, o si no, de subir al monte Oreb, de subir al monte de Dios, ahí donde se sube solo, ahí donde no subís en patota, ahí donde ves las huellas de otros que pasaron antes, y sus huellas no solamente son las de sus pies, sino también las de sus manos, porque a veces no llegamos ahí parados, llegamos de 4 pies, ayudándonos con las manos. Y en Oreb, vos y yo tenemos la posibilidad de sentir el monte temblar y que la nube de gloria descienda y que Dios nos hable, que Dios nos prepare, que Dios nos equipe, que Dios nos bendiga. Amén. Hoy tenemos una hermosa oportunidad al inicio de este 10º mes del año de poder disfrutar de la cena del Señor, pero también de disfrutar de la comunión con mi hermano, con mi hermana, de la comunión con Dios y de poder oír su palabra. Yo tengo una gran expectativa. Cada vez que enciendo la radio, cada vez que veo un libro nuevo, cada vez que voy a escuchar a un predicador, estoy convencido que algo Dios va a decirme que no he escuchado en estos 39 años que le conozco. Dios tiene algo nuevo para darte. Vale la pena haber hecho el esfuerzo, vale la pena haber optado por venir a la casa del Señor. Amén. No nos hemos congregado para victoriar y para alabar ningún hombre, solamente a Jesucristo el Señor. Aleluya. Al dador de la vida, al que nos sostiene, al Rey, al soberano Dios. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque tú nos has permitido alabarte, nos has permitido adorarte. Gracias, Jesús, porque nos has dado la fuerza a muchos para ponernos de pie, para renunciar a una mañana de domingo en casa, con visitas, con amigos o con la familia, o simplemente un tiempo de relax. Hemos renunciado a eso para venir a la iglesia y declaramos que este es el mejor lugar. Declaramos que no hay lugar que supere a este momento en tu casa, a este momento en tu presencia, glorificando tu nombre, exaltándote y también, ¿por qué no?, poniéndonos a cuentas contigo, diciéndote al oído esas cosas que solamente pueden quedar entre vos y yo. Quiero darte gracias, Jesús, por tu amistad. Gracias, Señor, porque me permites también estar con mis hermanos y ver esta hermosa mesa servida, Señor, y este tiempo que tú has separado para que podamos oír tu palabra. Te damos gracias, Jesús, por el mensajero que has traído esta mañana a la iglesia. Te pedimos que tú uses la vida del pastor Carlos. Señor, queremos darte gracias porque creo firmemente que esta mañana se va a cumplir lo que está escrito, que como agua fresca al alma sedienta, así son las buenas nuevas venidas de lejanas tierras. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Hace unos meses atrás, mi esposa tuvo la oportunidad de estar en Lima, en Perú, visitando la iglesia que pastorea el siervo del Señor que va a predicar esta mañana. Y hoy tenemos el privilegio de poder tenerlo en medio nuestro. Así que voy a invitar al pastor Carlos Valderrama que él
pueda compartir la palabra esta mañana. Bienvenido. Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos esta mañana? Esta es una buena palabra. Amén. Bendecidos. Algo aprendemos en la vida, que cuando hay presencia de Dios, lo primero que hay, amor. Amén. Hay perdón y restauración. ¿Cuántos creen esto esta mañana? Reciban saludos de Lima, Perú, de la iglesia Jesús Estilo de Vida. Todos los hermanos. Ellos muy contentos estamos porque a pesar de la distancia somos una familia. Amén. Gracias, Pastor Esther, que ha estado en el tiempo con nosotros allí y poder compartir también palabra de Dios. Creo que ya algunos ya me conocen. Yo viví acá en Salta muchos años también, y nuevamente retornar a casa, a la familia, que eso es lo más importante. Y veníamos en el vehículo con el hermano que me ha traído aquí y me decía: pastor, hemos estado en vigilia. Y yo también le decía: yo también he estado en vigilia o en oración para poder traer palabra a la casa de Dios. Vamos en Génesis capítulo 28, donde Dios desea que nosotros tengamos preguntas y respuestas a lo que Dios nos llama. Y en los años que uno va caminando, va adquiriendo vivencia en Dios y también presencia en Dios. Gracias, hermano. Y muchos años atrás le decía a Dios: no se puede hacer nada sin tu presencia. No podemos hacer nada si no hay presencia de parte de Dios. Y Dios le agrada cuando la iglesia le pide a Dios todos los días presencia. Amén. Cada vez que voy a dormir y antes de dormir digo: Dios, gracias por todo lo que he vivido este día. Al despertar digo: gracias, Señor, por abrir mis ojos. Amén. Y esa es una respuesta clara, que hoy día estamos bajo la presencia de Dios, bajo su voluntad, bajo su amor. Capítulo 28 de Génesis, versículo 10, donde encontramos a un hombre de Dios llamado Jacob. 28, 10 de Génesis, donde se aparece en Betel. Dice la palabra de Dios, y nos ponemos en pie, hermanos, en el nombre de Jesús, para tomar lectura de la palabra de Dios. Dice la Biblia: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, que aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Padre, Señor, te damos gracias en nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y corazón que tú nos brindas.
Que tu Santo Espíritu esta mañana, Señor, refleje, Señor, en nuestras vidas la restauración, Señor, bajo tu presencia. Gracias, Señor, porque es una promesa que tú nos das y que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tú nos distingues como tus hijos ante una nación que necesita la familia formarse, el carácter, Señor, para que muchos lleguen al conocimiento y la plenitud de tu palabra. En el nombre de Jesús, dice tu palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos, en tu nombre allí estás tú. Y gracias, Señor, por tu presencia, porque hoy está tu pueblo, Señor, para oír, para, Señor, tomar atención y adquirir conocimiento y sabiduría de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, tomemos asiento, hermanos, amén, a la palabra de Dios, que significa así sea. Realmente para entrar en la presencia de Dios necesitamos realmente la sencillez de corazón. Imagínense saber de que venimos a la iglesia, a la congregación, al templo, y antes de entrar, dice el Salmo 100, que nosotros deberíamos entrar con acciones de... Qué lindo que lo saben. Y cuando entramos al templo, entramos porque sabemos que hay alguien especial. Amén. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entramos y decimos, Señor, gracias, imagínense, agradecerle a Dios. Como hayamos venido, porque quizás podamos venir cargados, podamos venir con situaciones que necesitamos, pero decirle a Dios gracias es decirle, Señor, gracias. Amén. Levantarnos de muy temprano y decirle, Señor, gracias. Imagínense ese amor recibir de parte de Dios. Nosotros al trabajar en la iglesia, que estamos trabajando en Lima, siempre enseñamos que cada vez que cuando entremos al templo, le digamos primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias. Este hombre Jacob, en la vida que él estuvo llevando, a pesar que lo conocemos muy a menudo por parte de la palabra de Dios, como estafador, como mentiroso, pero yo encontré algo bueno de Jacob. Jacob era muy astuto para recibir las bendiciones. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Nosotros tenemos que buscar la astucia de parte de Dios, de su presencia, para todas las bendiciones que Dios nos va a otorgar día a día. Y eso es necesario para que la iglesia aprenda que cuando está en presencia, consiga y halle bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Dice que el estar en la presencia de Dios nos distingue. ¿Qué cosa es lo que nos distingue ante muchas personas? Cuando nosotros recibimos la valentía de parte de Dios. Imagínense obtener valentía de parte de Dios. Dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando la gente nos ve que hay presencia de parte de Dios en nosotros, la gente nos distingue. Dice, realmente estos son hombres y mujeres de Dios. Realmente emanan amor a una ciudad. Nosotros hoy en día hablamos de la familia, que hoy en día necesita mucha presencia de Dios en el hogar. Su hogar necesita de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesita de la presencia del Padre paternal en el hogar. Hoy enseñamos a la iglesia que lo primero que el día domingo, después de levantarnos, tomar un delicioso desayuno con la familia y otorgarle un devocional a la familia, para que la familia se pueda fortalecer. Amén. Y yo estaba contento porque hay resultados cuando dice, pastor, ¿usted puede venir a tomar desayuno temprano con nuestra familia? Y claro que sí, para compartir una palabra y darle la valentía, porque es un día nuevo que estamos viviendo. A veces no sabemos que en el día se nos puede presentar ocasiones, pero si pedimos presencia de parte de Dios, vamos a poder vivir un día de valentía. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo muy a menudo y siempre nos enseña a través de su palabra. Pude encontrar y hallar por qué Jesús tenía el éxito cada día al caminar en presencia de su Padre. Muchas veces Él comenzaba a orar de muy temprano. ¿Y qué oraría a su Padre? Dice que primeramente pedía la voluntad para poder ejecutar el día que se le iba a presentar. Amén. Era muy necesario que Jesús pedía, Padre, haz tu voluntad y no la mía. Cuando nos levantamos nosotros y pedimos hacer la voluntad y no la nuestra,
va a poder ser un día muy favorable para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Es muy necesario que nosotros pidamos el éxito de nuestro Señor Jesucristo, sujeto al Padre y diciendo, haz la voluntad, Señor, y no la mía. Pedir que ese día sea exitoso. Por eso Jesús, cuando él salía a predicar la palabra de Dios, estaban los enfermos, los paralíticos, los endemoniados, y su misma presencia ejecutaba para el camino de la salvación de muchas personas. Y esto era necesario y favorable, que Jesús someterse a la voluntad de su Padre para poder ver el día favorable y el éxito al cual lo llamó a su ministerio. Amén. Nosotros también deberíamos de hacer esto. Por eso que dice que cuando Jesús caminaba en el camino, la misma presencia, aún los demonios, al presenciar su presencia de Jesús, se espantaban, se atemorizaban. Imagínense que nosotros salgamos a la ciudad y la gente vea el reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Esto es bueno cuando nosotros trabajamos de esa manera, la valentía. El otro es tener el amor de parte de Dios. No solamente es hablar, sino demostrar el amor de Dios. Cuando hay presencia de Dios, Dios nos habla en la calle. En una ocasión estuve en la calle y ver a un hombre tirado en el piso, arrojado ahí, y en plena lluvia, y estando con una colcha y un plástico encima. Y me paré y observé, y de repente dije, qué tremendo vivir así. Y unas palabras vinieron y dijeron, ¿y si tú fueras él? Y me sorprendí al ver esa acción de esta persona. Y dije, Señor, ¿realmente de dónde me sacaste? Este hombre que está hablando esta mañana también pasó un estado de vida así. Muchas veces drogándose, muchas veces queriéndose suicidar por falta de amor, por falta de afecto y comprensión. Pero Dios en su presencia estaba allí para que el día de hoy pueda ser un hombre que pueda lanzar la palabra de Dios en estos tiempos. Amén. Yo creo que la iglesia hoy en día también toma la valentía, el amor de Dios para el llamado el cual nos llamó a todos nosotros. Esta ciudad necesita que también salgamos hacia afuera, que veamos la familia que pueda tener el sustento de la palabra de Dios. Y yo daba gracias a Dios porque esto nos ayuda también a tener palabra de Dios. También la palabra de Dios nos va a extinguir cuando llevamos a otras personas y hacerles reconocer que hay perdón de parte de Dios. Sin presencia muchas veces no se puede ejecutar el perdón. En una ocasión me dijeron, es difícil hacer perdón, es difícil que yo pueda perdonar. Y algo decía, cuando estamos embestidos del poder del Espíritu Santo, podemos pedir perdón. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Amén. O sea, no es difícil decir que sí se puede pedir perdón. Quizás pueda ser una excusa el decir, no puedo pedir perdón, me es difícil pedir perdón. Pero cuando hay presencia de Dios y llenura del Espíritu Santo, sí se puede pedir perdón. Jesús lo hizo en la cruz. Imagínense Jesús en esa escena crucificado y con dos personajes allí a su lado. Y él diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense ustedes con su dolor y pidiéndole a la humanidad, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Hijo de Dios pidiendo perdón en presencia de su Padre. Amén. Nosotros también estamos llamados para perdonar los unos a los otros. Amén. Hoy es un día de fiesta, un día donde nosotros estamos preparados para entrar en comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y con el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Amén. Entonces este hombre estaba soñando que veía una escalera que subían y bajaban ángeles. Y de repente al despertar se admira de que había un lugar precioso ahí. Y se atemoriza Jacob, porque dice, no sabía que este lugar era un lugar de Dios. ¿Cuántos de nosotros llevamos presencia en nuestros propios hogares, que haya presencia de Dios? La Biblia dice que nosotros tenemos que encerrarnos en nuestro aposento y cerrada pidamos a Dios. Amén. Dice que ahí donde la presencia se convierte como un cuarto de guerra. ¿Cuántos de nosotros tenemos un espacio para pedirle a Dios presencia de Dios y orar a Dios?
Yo aprendí en la vida. Todos los días en nuestras vidas aprendemos de parte de Dios. Encerrarse en su aposento y clamar a Dios por muchas cosas. Es donde ahí Dios te va llenando y te va entendiendo tu calidad de vida. Y yo aprendí que solamente encerrándome ahí en el cuarto, clamando a Dios. Imagínense Jesús yéndose a muchos lugares y muy a solas a lugares desiertos a clamar a su Padre, pidiendo la voluntad, pidiendo ver los milagros y los prodigios y maravillas que Dios le hacía hacer. Los discípulos también en el camino comenzaron a aprender, a pesar que los mismos discípulos se encontraron durmiendo y Jesús les dice, ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Muchas veces debemos despertar, debemos de seguir clamando a Dios. La respuesta de Dios es cuando nosotros, vuelvo a repetir, entramos en su presencia. Hermanos, su presencia dice que trae plenitud de gozo. Amén. Dice que la presencia de Dios solamente cuando la iglesia alaba a Dios, dice que suceden cosas. El pueblo clama a Dios presencia y la presencia de Dios está en la alabanza, en la adoración. Pueden entrar personas enfermas, pueden entrar personas atadas, pueden entrar personas con dificultades, pero de que salgan de este lugar, saldrán con presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. La presencia de Dios también nos lleva al servicio de Dios. El servir, justamente lo que Dios desea que la iglesia sirva, no solamente en el templo, sino fuera del templo también. Nosotros trabajamos y servimos a Dios llevando a 180 niños que no están todavía en la iglesia, pero están en un lugar donde le llevamos presencia de Dios, le llevamos amor, amén, le llevamos una respuesta para su familia, para sus padres a través de la palabra de Dios, le llevamos algo, el abrazo de la iglesia, amén, le llevamos presencia de Dios. Ellos necesitan la presencia de Dios. Imagínense, como decía el pastor, un hombre lloró y nosotros vimos en la conferencia y dijo, realmente me impresionó la presencia de una niña cantar. Y claro, cuando vemos a un niño, expresa con gratitud, expresa de corazón ante la presencia, el poder se derrama en ese lugar. Amén. Y yo después dije, ¿y quién es? Y me dijeron, es la nieta del pastor Aldo. Y qué lindo ver la demostración. Nosotros también tenemos una pequeña que la pastora filmó allí cuando cantaba. Hermanos, ver a una pequeña en presencia de Dios, con su corazoncito tan santo y puro, y cantarle a Dios. Imagínense, nosotros a veces venimos al templo y nos cuesta cantarle a Dios. Y a veces buscamos la excusa de decir, pero es que no me sé la letra, o no me sé la canción. Pero en la presencia de Dios, ver en los niños, justamente emana vida a nosotros, emana gozo. Amén. Imagínense verlo a Jesús en la presencia de los niños y que hombres diciéndole, váyanse por otro lugar, dejen trabajar al maestro. Y Jesús estando ahí dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor también quiere que en la presencia de Dios nos convirtamos como niños. ¿Cuántos de nosotros tenemos un niño dentro? Muchos de nosotros tenemos. Y esos niños justamente nos despiertan en nosotros cuando decimos, cuán bello es nuestro Dios. Cuando le cantamos de corazón a Dios. Muchas veces fluye el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos hace reflejar la diferencia que cuando estamos en adoración a Dios. Las cargas se nos van, los problemas. Ya no estamos pensando simplemente en entrar en presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios está en este lugar, hermanos. Amén. Dice que también la presencia de Dios nos forma el corazón, nos forma el carácter. ¿Cuántos de nosotros tenemos carácter y no mal carácter? El carácter justamente nos da el reflejo justamente de Dios. El formar el corazón. La presencia de Dios muchas veces nos forma el corazón. Amén. No nos forma el corazón para que siga latiendo, sino para que lata, para ver la gloria de Dios para muchas vidas que cuánto lo necesitan. La ciudad de Salta necesita justamente formar el corazón. Mucha gente necesita que su corazón sea realmente de carne y no de piedra. Y eso nosotros estamos llamados para predicar el evangelio.
Amén. Yo estoy viniendo de la ciudad del Quebrachal del día viernes, predicándole a una juventud que hay allá también, y hablarle justamente de la presencia de Dios. Y muchos de ellos pasaron y lloraron porque creemos que al venir al templo nos encontramos todos, pero necesitamos la presencia de Dios. ¿Para qué necesitamos la presencia de Dios? Para que justamente el corazón sea formado. Amén. Cuando se forma el corazón de parte de Dios en lo que Él desea, va a latir diferente, va a revivir el corazón, va a entender que el corazón tiene llamado para latir, para sentir de lo que otras personas viven. Dios me dijo, ¿y si tú fueras Él esa persona? Y yo me conmoví y dije, Señor, realmente lo que tú me sacaste, realmente lo que tú llegaste a observar desde lo más lindo del cielo. Imagínense, Dios vio desde el cielo tu vida, tu hogar, tu familia, y Él tuvo compasión para vernos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos sentados aquí por la misericordia y la gracia de Dios? Amén. Claro que sí. Imagínense lo que está pasando hoy en día en la ciudad. Hoy son las 11 de la mañana. Estamos contentos aquí. Usted no sabe lo que está pasando alrededor de esta ciudad. Usted no sabe lo que está pasando o aconteciendo alrededor del mundo. Quizás son horas adelantadas en otras naciones y quizás hay hombres que no tienen presencia de Dios y lo único que están pensando es, por alguna situación, están pensando en suicidarse, y quizás en este momento se están suicidando. Quizás en este momento, fuera de la presencia de Dios, hay mujeres que están siendo maltratadas y golpeadas. Quizás en este momento hay hombres que se están inyectando una jeringa con droga. Quizás en este momento están pasando muchas situaciones así. ¿Y qué es lo que necesita la iglesia? Tener corazón y pasión para orar por aquellas personas. Amén. Justamente Dios nos llama y nos hace que veamos justamente la necesidad y la situación que pasa. Dios necesita alcanzar nuevas vidas también. Amén. Y somos parte de alcanzar esas nuevas vidas. No solamente somos los únicos salvos, van a venir muchos más a este lugar. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Muchos van a venir. Somos parte del evangelio, del poder de Dios, de que van a llegar muchas vidas. Estamos convencidos de que llegarán nuevas vidas a este lugar. ¿Cuánto lo creen? Se ensancharán las paredes del templo, o quizás Dios está preparando el corazón del pastor para poder ver algo más grande todavía, ¿o no? Claro que sí. Ver y reflejar el corazón de parte de Dios, que se puede comprar y adquirir un terreno más amplio para el día de mañana obtener un buen pueblo de parte de Dios. Hay hombres que han creído en Perú, hoy han creído y han desafiado de que pueden obtener otros terrenos para los templos. Imagínense, hay iglesias de más de 2,000, 4,000, 6,000 y 8,000 hasta 10,000 almas en un solo lugar. Y yo creo soñar que esta iglesia también lo va a lograr obtener. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Créanle a Dios en el nombre de Jesús. Esos son los desafíos cuando la iglesia tiene presencia de parte de Dios. Amén. Claro que sí. Y decíamos, ¿y cómo lo hace la iglesia? ¿Cómo han obtenido estos predios? Costar cerca de 5, 6, 10 millones. Cuando la iglesia le cree a Dios que le hay, Dios le da la respuesta en su presencia. Amén. Este hombre, Jacob, dice que tomó la piedra y echó aceite y bendijo. Esto simboliza de que las tinieblas de una ciudad retroceden. Amén. La presencia de Dios. Cuando la iglesia le cree de que tomar posesión y lugares y ciudades, le cree que le hay. Muchas veces hemos escuchado, Salta para Cristo, Perú para Cristo, Colombia para Cristo. Pero Dios dice, no te baste solamente con declarar, sino con tener hechos de creer. Amén. Hechos de creer. Bendecimos a esta iglesia Esmirna, hermanos, desde Perú, porque nosotros hablamos el tiempo de trayectoria de años que tiene. Yo conozco en parte la iglesia, la historia, porque fui parte de conocer la historia de aquí de Esmirna. Imagínense trabajar con los niños. Y yo observaba cómo la iglesia observaba, a pesar que yo no congregaba aquí. Pero ver justamente ese amor, la dedicación pastoral de los pastores de hoy, la dedicación y el amor.
Imagínense traer niños que hoy en día, después de tantos años, son jóvenes y hoy en día creo que son hasta empresarios y profesionales. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Ya ve? Ver la familia pastoral, que ver a sus hijos, ver a sus nietos servir a Dios. Dios forma el corazón y el carácter. Amén. Créalo usted también para su familia. Créalo también. Hace 6 meses atrás encontré una mujer que congregaba con nosotros y dejó de congregar porque dijo: pastor, ya no sé qué hacer porque mi hijo no se convierte al Señor. Ya no sé qué hacer, siguen las drogas. Ahora ha entrado a robar, ahora ha entrado a meterse a quererse suicidar. Y le dije: hermana, lo que usted necesita llevar a su casa, a su hogar, es presencia de Dios. Amén. La palabra de Dios es ejecutada cuando de nuestros labios profetiza a nuestros hogares y a nuestra familia. Cuando comenzamos a declarar: mi casa y yo serviremos a Jehová. Se cumple, hermanos, en el nombre de Jesús. Se cumple cuando usted declara que sus hijos son de Dios, declara que sus hijos están al servicio de Dios, y eso se hace realidad. Ya decía: pastor, ¿y cómo hago? Entra en el proceso de la oración y ayuno. Desata sobre la vida de tu hijo la presencia de Dios. Desata bendiciones sobre la vida de tu hijo y declara que tu hijo tendrá cambios a ser una nueva criatura. Amén. Y justamente esta mujer obedeció y se metió profundamente a presencia de Dios en oración y ayuno, y comenzó a hablar más con Dios y comenzó a leer más de Dios. Necesitamos justamente alcanzar a nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestra familia? Quizás hago una pregunta y digo a las mujeres o a los hombres: ¿cuántas mujeres están sus esposos congregando hoy en este lugar? Quizás no lo están. Quizás falta la conversión. Y muchas veces pedimos: pero él no puede venir todavía a la iglesia, porque muchas veces falta la presencia de conversión en nosotros al Señor. Amén. Necesitamos ser convertidos para que otras vidas se puedan convertir. Por eso el proceso es cuando Dios hace el cambio en nuestros corazones. Esta mujer, al orar después de tiempo, vino a la iglesia y dijo: pastor, usted quizás le va a costar a creer lo que le voy a decir, pero hoy mi hijo es un hijo de Dios, se ha convertido al Señor. Ese muchacho hoy en día se ha empapado de Dios. ¿Cómo se hizo esto? ¿Ah? ¿Acaso lo traía a empujones a la iglesia? No, solamente se bastó de la gracia y de la presencia de Dios. Amén. Los cambios, hermanos, están dados cuando declaramos que nuestra familia es familia real y sacerdocio de Dios. Amén. Una nación santa por medio de una iglesia. Si la congregación comenzaría a entrar en el proceso de ver la misma gloria de Dios en presencia, esta ciudad es pan comida para que vengan todos al reino de los cielos. Amén. Y esto es gran verdad. Ciudades se pueden convertir a través de la presencia de Dios. También hay protección cuando hay necesidad de los demás. Muchas veces necesitamos entrar en descanso y en reposo en presencia de Dios. Una vez decía: Señor, pero ¿cómo vamos a hacer si somos todavía una iglesia muy pequeña para poder servir? ¿Cómo podemos atender? Y Dios siempre en su presencia nos habla. Yo estaba afanado y decía: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios dijo: descansa en mí, deja que yo voy a hacer. Hermanos, cuando usted entra en presencia de Dios, Dios nos habla. Amén. Dios nos habla al corazón. Qué hermoso es, hermanos, cuando entramos en presencia. Amén. En presencia. Dígale que está a su lado: estamos en presencia. Estamos en presencia. Qué lindo y maravilloso cuando estamos en presencia. Podemos ser distinguidos de los demás. Cuando están fuera de la presencia de Dios, dice que trae el desánimo, falta de fe. Y muchas veces falta esa situación cuando hay fuera de estar en presencia de Dios. Aún los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Todo ser humano nace con fe, pero aumentarnos la fe, pedirle al Señor la fe. Necesitamos ser alcanzados de parte de Dios para que la fe se aumente. Amén.
Amén. Porque cuando aumentamos la fe, aumentamos la fuerza de nuestras vidas. Podemos caminar mucho mejor. Yo le agradezco a Dios porque es parte de que cuando nosotros le pedimos a Dios aumentar, podemos ver su gloria. Dice que sin santidad nadie puede ver la gloria de Dios. El proceso justamente de la presencia de Dios es para entrar también en la santidad de Dios. Amén. No es tener presencia cuando nos vestimos bien o cuando nos perfumamos, como dijo una hermana en Perú. Ese hombre tiene presencia, me dijo. ¿Y cómo le dije tiene presencia? Es bello, es alto, viste bien, tiene buena ropa, es elegante. Y yo dije, ¿será que tiene seguramente 100% presencia de Dios? Porque tener presencia de Dios es cuando un hombre o una mujer comienza a profetizar, amén, comienza a hablar en lenguas, amén, comienza a declarar palabra de fe a la iglesia, amén. Eso es la presencia. La gente justamente se va a dar cuenta cuando tenemos presencia. Imagínense al apóstol Pedro teniendo presencia de Dios. Dice que la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Se sanaban los enfermos. Nosotros tener presencia en la calle de parte de Dios. Tan solamente imagínense que su sombra, un paralítico o alguien que esté postrado en calle, se levante. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ocurrió una vez en Lima, algo así, que tuvimos que hablar con este siervo para hacerle ver que hay presencia de Dios, hermanos. Y muchas veces caemos en el rol de presencia de hombre. Entró un hombre a silla de ruedas a su congregación, nos invitó. Y él tiene allá trabajamos mucho con la obra social. Y él tiene una obra social donde tiene muchas sillas de ruedas para donar. Y yo vi algo que dije y me impresionó. Hicieron pasar a este hombre en silla de ruedas que ya estaba toda viejita ya. Y este hombre dijo, hermanos, venga el hombre que tiene el trabajo de la obra social y denle en otra silla de ruedas nuevas. Y la iglesia dijo, gloria a Dios, amén. Fui una de las personas que no estuve de acuerdo porque dije, ¿cómo puede entrar un hombre al templo con una silla de ruedas vieja y decirle gloria a Dios y darle otra nueva cuando deberíamos decirle, no tendré oro ni plata, no tendré, pero tengo lo que te doy, levántate? Amén. Amén. Justamente necesitamos que la gente sepa presenciar que en el lugar donde entra hay presencia de Dios y que hay sanidad y que hay milagros y que hay prodigios. ¿Cuánto lo creen esta mañana? A su nombre, hermanos, a su nombre. Necesitamos de verdaderamente que esas personas se levanten en el nombre de Jesús. Este siervo, un poco como que él discrepó y me dijo, pero estoy dándole algo. No le estás dando nada, lo sigues atando porque sigue yéndose en silla de ruedas. Pero si oramos y creemos que Dios lo levanta, lo levantará. Amén. Son desafíos en la vida que muchas veces nos la jugamos en el camino, decirle a otras personas que creen en Dios. Y una vez dije algo importante, no solamente bastémonos de creer a Dios, sino de conocerlo. Amén. De conocer lo que Dios hace. Y Jesús era un ser que no tenía obra social y decía, a ver, tráigame silla de ruedas o tráigame muletillas. No, Jesús sabía que el día de su milagro para esa persona era bajo la presencia de Dios a través de su voluntad. Amén. Amén. El mismo enemigo quiso mortificar a Jesús en presencia, porque Jesús se fue a orar y a ayunar. ¿Y quién se le presentó en el camino? ¿Ah? Satanás, el mismo diablo. Y el mismo diablo en presencia de Dios y todavía tentándole. Pero si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús en presencia de su Padre? Escrito está. Necesitamos tener la presencia de la palabra de Dios en nuestros corazones para que fluyan sobre nuestros labios en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando fluye de nuestros labios, escrito está, el mismo enemigo va a huir. Va a huir, porque él sabe de que tenemos palabra de poder, palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra profética. Él no puede
estar allí porque va a resistir lo que es palabra, aunque él es muy ficticio, aunque él le dijo, pero también escrito está. ¿Saben que el diablo también conoce la palabra de Dios? Él la conoce también, pero no la ejecuta, no le da vida a la palabra de Dios. Él conoce nada más, hasta allí nada más. Pero una cosa es que la iglesia la ejecute la palabra de Dios. Escrito está. ¿Cuántos de nosotros comenzamos una mañana y decirle, escrito está? Amén. Decirle a los hijos antes que se vayan del trabajo o al estudio, hijo, ven, te quiero bendecir, escrito está. Amén. A la misma iglesia cuando entramos, hermanos, escrito está. No solamente bástese decirle, hermano, Dios te bendiga, sino dígale una porción de la palabra de Dios a su vida y dígale, escrito está. Esa palabra va a fortalecer la vida del hermano o de la hermana. Hace años atrás hubo un error que cuando alguien no venía a la iglesia le decíamos, uy, hermano, te perdiste la bendición. ¿Se acuerdan hace tiempo que quizás se declaraba así? Una vez me sentí afectado cuando alguien me dijo, hermano, te perdiste la bendición, ¿por qué no viniste? Y me puse a meditar y le dije a este hermano, le digo, ¿estás seguro que me he perdido la bendición de Dios? Claro, porque no estuviste. ¿Y tú qué aprendiste en el mensaje? ¿No estás para que también me lo des la palabra de Dios? Amén. Y él dijo, ¿verdad, hermano, no? He dicho mal. ¿Cómo que dónde te perdiste? ¿No me ves todavía aquí? Cierto. A veces erramos muchas veces cuando decimos, hermano, ¿y dónde te perdiste? Cuando yo le dije al hermano, yo no me he perdido. Más bien, tú eres la bendición. Amén. Tú eres la bendición. Dime lo que habló el siervo a través de sus labios. Dime lo que Dios habló. Y él me dijo, sí, realmente Dios habló. Qué lindo, hermano, lo tomo para mi vida. Amén. Ese es un nuevo despertar cuando nosotros declaramos por fe. Hoy en día el cristiano se ha envuelto cada vez más en el mundo, queriendo adquirir muchas riquezas, cosas, plata, dinero, prestigio y fama fuera de la presencia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La iglesia está justamente en presencia de Dios para buscar primeramente el reino de Dios. Amén. El reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros anhelamos el reino de Dios? Jesús en la oración dijo una frase muy especial que todos los días quizás lo clamamos, y le dijo, venga tu reino. Amén. Es la presencia de Dios. Cuando pedimos a Dios, venga tu reino, estamos diciendo, venga tu reino de amor sobre mi vida. Amén. Venga tu reino de perdón. Venga tu reino, Señor. Cuando nosotros clamamos esa expresión a Dios, y muchas personas se han equivocado muchas veces en su vida cuando creen buscar su propio reino, y está equivocado. La presencia de Dios es justamente para ver el reino de Dios. Hermanos, preparémonos porque pronto está su venida. ¿Cuánto lo creen? Nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, ni aun los ángeles, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros entramos en presencia de Dios? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos en presencia de Dios, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El enemigo no puede entrar en esa presencia porque va a huir, porque sabe que tú estás en presencia de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de suyo. Amén. Él no va a poder ni siquiera tirarle una saeta o una falsa doctrina. Él solamente está para querer robar, matar y destruir. Pero el ángel de Jehová está alrededor de ustedes. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Amén. Yo lo creo. Cada día que salgo a caminar le digo, Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. Amén. Es especial cuando tú comienzas a declarar, cuando tú crees que tu Dios está al costado tuyo ahí. Un día dije, hermanos, yo camino con los ángeles. Me gusta caminar con los ángeles. El día de la conferencia clamaba a Dios. Me gusta sentir a Jesús. Esto no es experiencia, esto es vivencia. Muchas veces dice, yo tenía una experiencia con Dios. Y yo digo, Dios no hace experimentos.
Dios hace vivencias. Amén. Y un día agarré y me senté en cama y estaba sentado ahí. Y dije, Señor, tú eres real. Tu palabra dice que tan solamente si hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí. Y dije, Señor, yo quiero que tú te sientes aquí en mi cama. Y el Señor Jesús se sentó. Señor, cuando voy al hospital, quiero que tú estés ahí sanando. Y el Señor Jesús va al hospital y sana. Amén. ¿Cuánto lo creemos esto, hermano? Jesús siempre va a estar de nuestro lado, siempre va a caminar con nosotros. Congreso de Jóvenes Salta en su presencia. Salta en su presencia. Congreso de Jóvenes Salta en su presencia. Un tiempo único que transformará tu vida. 21, 22 y 23 de octubre en Salta. Días en los que la palabra de Dios marcará tu vida. Aldo Herrera, Aldo Herrera. Miguel Oyola, Miguel Oyola. Josué Apaza, Josué Apaza. Alberto Bazán, Alberto Bazán. Jornadas de celebración con Imago Dei. Dejaremos de alabarte, no dejaré de estar vivo. Salta en su En mi presencia. corazón, tú eres el Señor y eso no cambia. Congreso de Jóvenes Salta en su presencia. Salta en su presencia. Congreso de Jóvenes Salta en su presencia. Un tiempo único que transformará tu vida. 21, 22 y 23 de octubre Salta en su presencia. en Salta. Invita Jóvenes Fuertes. Comunicate llamando o enviando WhatsApp al 3874 103593. Seguinos en Facebook. Ministerio Juvenil Templo Esmirna. Se de pie, por favor. Vamos a honrar esta mesa leyendo la palabra y orando por estos símbolos sagrados. Gloria al nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Usted puede contar cuántos granos de uva se han prensado para beber el vino que usted va a recibir? Literalmente no. ¿Puede identificar de qué tamaño eran los granos? Tampoco. ¿Puede contar cuántos granos de trigo hace falta moler y procesar para que se haga el pan del cual usted se va a servir? Estamos en la misma situación que en el ejemplo anterior. El pan y el vino tienen esa característica y esa riqueza, que está formado por granos de trigo que perdieron su identidad para formar el pan. Granos de uva que dejaron de existir individualmente para dejar lo mejor de sí mismo y formar este jugo de la vid, que es el símbolo de la sangre del Señor. El mensaje de la cena de hoy, de esta mañana, es que a menos que yo muera, a menos que yo renuncie a tener identidad propia,
no podré formar parte del cuerpo. Porque el miembro que quiere diferenciarse del cuerpo tiene sus días contados. San Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. La individualidad nos lleva al egocentrismo. Ahora, el grano de trigo que cae a tierra y muere es aquel que lleva mucho fruto. De allí el mensaje de esta mañana, que estamos parados en una iglesia que es fructífera, porque no es nuestro nombre el que debe ser reconocido. Estamos parados y formamos parte de una iglesia fructífera. Va a dar mucho fruto, porque servimos y seguimos al único Rey y Señor, a Jesucristo. Sin Él, nada somos. Sin Él, el fin se acerca, pero con Él lo tengo todo. Con Él lo tenemos todo. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Dios bendiga este pan y que Dios bendiga también la copa. Y vamos a servirnos con alegría en esta mañana. Padre, levantamos este pan en alto. Ha sido hecho de granos de trigo que ya no podemos identificar más. Han pasado por el proceso, por la presión, por la molienda. Han pasado por el cernidor, donde se le ha quitado toda impureza y ha sido manufacturado y luego sometido a alta temperatura. Es todo un proceso, Señor. Proceso que a veces nosotros quisiéramos evitar. Proceso que a veces nosotros queremos huir. Pero necesitamos, Señor, ser procesados por tu Espíritu Santo para hacer lo que tú quieres que seamos. Señor, bendecimos este pan. Te pedimos, mi Dios, que al partirlo y que al servirse de tu pueblo podamos recibir verdadera comida, Señor, que nos equipe para una nueva jornada. Señor, te doy gracias por este pan. Gracias, Jesús, porque puedo estar en una iglesia que reverencia tu nombre y que tiene identidad de cuerpo. Te agradezco, Jesús, porque por mí mismo yo no soy digno, pero tu sangre, la sangre de la cruz, a mí y a todos nos hace dignos esta mañana de servirnos de Él. Gracias, Padre. Amén. Congreso de Jóvenes Salta en su presencia. Salta en su presencia. Congreso de Jóvenes Salta en su presencia. Un tiempo único que transformará tu vida. 21, 22 y 23 de octubre en Salta. Días en los que la palabra de Dios marcará tu vida. Aldo Herrera, Aldo Herrera. Miguel Oyola, Miguel Oyola. Josué Apaza, Josué Apaza. Alberto Bazán, Alberto Bazán. Jornadas de celebración con Imago Dei. Dejaremos de alabarte, no dejaré de estar vivo. Salta en su En mi presencia. corazón, tú eres el Señor y eso no cambia. Congreso de Jóvenes Salta en su presencia. Salta en su presencia. Congreso de Jóvenes Salta en su presencia. Un tiempo único que transformará tu vida. 21, 22 y 23 de octubre Salta en su presencia. en Salta. Invita Jóvenes Fuertes. Comunicate llamando o enviando WhatsApp al 3874 103593. Seguinos en Facebook. Ministerio Juvenil Templo Esmirna.